nos visita en el estudio Joel Schwartz, es docente, historiador, conferencista, formador de líderes y muchas otras cosas. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, Joel, vos vivís en Israel desde hace ¿cuánto tiempo? Casi 30 años. Casi 30 años. Y asumo que es más de la mitad de la vida. Sí, sí. No, no, lo digo Más de porque la mitad de la hay vida, como sí. un momento en el que Sí, 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 das sí. vuelta a la hoja o el disco, Más para de los la más mitad de la viejos. vida vivo en Israel, seguro. Y vos llegaste a Israel, ¿cómo y por qué? Hace 30 años. Yo llegué a Israel por sionismo. Llegué a Israel porque pensaba y pienso que Israel es el proyecto más importante de que creó el pueblo judío en los últimos 100 años. Y porque quería ser parte de ese proyecto. Porque quería construir mi vida en ese lugar y porque quería participar de ese, llamémoslo, laboratorio de la experiencia judía que es Israel. Y lo cumpliste, o sea, 30 años después mirás por el espejito, hiciste eso, pudiste, te sentís parte del proyecto. Sí, por supuesto. Bien. ¿Y cuando llegaste con algún título, con la carrera o te formaste allá? No, yo me formé en Israel completamente, o Ujú. sea, terminé la secundaria en la Argentina, estudié 1 o 2 años aquí, pero de una forma muy superficial, pero básicamente con el proyecto y la idea de formarme en Israel, y fue lo que hice toda mi, digamos, carrera profesional y las cosas que hice a nivel universitario, las hice en Israel. ¿Y tu idea, una vez recibido, hay que decir que ahora uno nunca se termina de recibir, eso también es verdad, pero ¿qué querías hacer con lo que aprendiste? O sea, ¿qué te gustaría o qué te gustaba en ese momento conseguir? Pues, dije que eras docente, que eras historiador, que trabajabas en la formación de líderes. ¿Qué querés dejar? A ver, yo tengo un poco más de 50 años y como vos dijiste, nos estamos formando permanentemente y yo creo que permanentemente estamos también modificando, también en función de nuestros deseos e intereses que van cambiando y también en función de las cosas que la vida nos enseña o nos muestra. Yo cuando llegué a Israel suponía que podía llegar a trabajar o a desarrollarme profesionalmente en algo que tenía que ver con la educación o con la academia. En definitiva es lo que terminé haciendo. Pero en el medio de eso hay decenas de vertientes o de caminos que uno elige tomar o no y que los va descubriendo a medida que da cada paso, a medida que avanza cada etapa. Yo no tenía muy claro lo que iba a estudiar, terminé entrando, no caí, sino que terminé decidiendo estudiar historia y sociología en la Universidad de Hebrea, y eso lo hice cuando hice Aliá, ni un minuto antes. Eh, Cuando terminé la universidad surgió la posibilidad de empezar a trabajar en el tema de educación informal y formación de líderes, y hice eso durante muchos años de mi vida, en paralelo a estudios, en paralelo a otras cosas. Cuando en determinado momento de ese proceso me interesé, por ejemplo, por todo el tema de lo que tiene que ver con los viajes de estudio a Polonia y a otros lugares de Europa, y me desarrollé profesionalmente en ese lugar y en ese sentido. Y así las cosas se van dando, y después de varios años que no me ocupé de la docencia. Hace 2 años decidí volver al tema de la docencia y hoy en día formo parte del plantel docente y trabajo con cosas que tienen que ver con el Ministerio de Educación en el área de historia. Algunas cosas más convencionales, otras cosas más experimentales que se están desarrollando en estos últimos años. Es decir, que a medida que uno va avanzando, pero esto creo que pasa en todo el mundo, no te quedas fijo en un proyecto, sino que los proyectos van creciendo con uno. Bueno, vamos a hacer un poco de historia, ya que sos historiador. ¿Cómo era el Israel que te recibió hace 30 años en comparación con la que te despidió ahora del aeropuerto, cuando te viniste un ratito por estos lados? Para bien y para mal. Si pudieras decirme, mira, esa Israel tenía a favor, comparada con esto, y tenía en contra esto. Si es que, de alguna manera, yo creo que todas las sociedades cambiamos para bien y para mal, pero, digamos, ¿qué ves? No, no de tu vida en el espejo retrovisor, sino de la sociedad en la que vivís. Eh, Empecemos por lo negativo, digamos. Yo creo que la sociedad israelí de hoy en día está más polarizada. Está más polarizada en dos sentidos. Uno en el sentido de lo político, cultural, o sea,
digamos, las grietas, como les gusta decir acá, están más profundas de lo que eran 30 años atrás en algunos temas. No es que no existían, y alguien puede decir, digamos, con una mirada sociológica, retrospectiva, que ya estaba todo ahí y era solo cuestión de potencializar un poco, de que viniera alguien y prendiera el fosforito, pero yo creo que la polarización era menor. El diálogo, la discusión política se daba en tonos mucho más amigables y mucho más, en general, respetuosos, con excepciones, por supuesto, pero en general respetuosos. Y había como un repudio a las formas más violentas de radicalismo político, que hoy en día ese repudio es mucho menor. Estaba pensando, antes de que sigas, que esos finales de los 80 o yo qué, son las épocas de la famosa rotacia. O sea, Exactamente. son los momentos en los que se podían juntar dos partidos opositores y decir, vamos a hacer una fórmula de gobernar juntos, aunque parezca loca, tenemos que estar juntos hoy. Exactamente. Algo impensado si lo trasladamos a la política israelí actual. Exactamente. Justo mientras lo decía pensaba lo mismo, pensé, y trataba de pensar si hoy en día sería factible. Es posible que sería factible. Hoy son coaliciones. Hoy nos arreglamos y nos dividimos. Dividimos los feudos. Claro, nos repartimos la torta. Completamente. Pero en ese momento era, ok, gobernás vos y yo soy ministro de Relaciones Exteriores y en 2 años hacemos un cambio y el gobierno sigue siendo el mismo. Yo no digo que haya funcionado, ¿no? Pero eran, a ver, estoy tratando, porque yo salí en el 86. Eran tiempos donde los líderes que se disputaban esos espacios eran próceres. O sea, trasladado a la Argentina eran discusiones entre San Martín y Belgrano, o eran entre Begin, Yamir, bueno, todavía vivían, digamos, Rabin o Pérez. Digamos. Hoy ya no tenemos próceres, hoy tenemos terceras generaciones, cuartas, quintas. Sí, y como vos dijiste cuando dijiste el tema de coaliciones, yo creo que el tema principal, si uno toma, por ejemplo, el gran logro de esos años fue la estabilización de la economía, después de una enorme crisis económica que hubo al final del segundo gobierno de Begin, y hubo una crisis económica casi terminal, y los dos partidos principales, a pesar de todas las diferencias que tenían en casi todo, se pusieron de acuerdo en estabilizar la economía. Es decir, que no es solamente que se juntaron para dirigir el país, sino que se juntaron en función de un proyecto común, puntual y con muchas dificultades y diferencias entre ellos. Pero, y visto desde hoy exitoso. Y visto desde hoy absolutamente exitoso. Entonces, creo que sí, creo que tiene que ver con esta cuestión digamos, del cambio generacional del liderazgo. Y tiene que ver con cuestiones que pasan en el mundo también, tiene que ver con una radicalización que nosotros vemos en el mundo, que no, Israel no está ajeno. Ese es otro tema que hay una diferencia muy grande. Yo ya llegué a un Israel que estaba mucho más globalizado de lo que, digamos, si nosotros vamos a la versión 70, 60 y demás. Nosotros vamos a un Israel que está mucho más ligado, atado de manos y pies y con mucha voluntad de seguir atado a lo que pasa en Estados Unidos. No hablo solamente en términos económicos o políticos, sino también en términos culturales y en términos de modas y en términos de formas de ver y entender el mundo. Y debe ser un Israel también que por esto de la estabilidad económica, también sus habitantes salen más al mundo. O sea, era impensado que en los años 50 o 60 los israelíes viajaran por el mundo masivamente. Y hoy, te doy dos ejemplos muy puntuales. No hay ciudad de Europa donde no te cruces con israelíes paseando. De Europa o de América Latina. Te doy dos ejemplos muy puntuales. Cuando yo llegué a Israel, todavía estaba prohibido tener una cuenta de banco en el extranjero para un ciudadano israelí. Sí, así se la encontraron a la esposa de Rabin. Claro, y cayó un gobierno. Exactamente, que fue un causal de una caída de un gobierno en los años 70. Y cuando yo llegué a Israel todavía estaba prohibido. O sea, un israelí no podía tener una cuenta en dólares en Estados Unidos o en pesos en Argentina. Y, por ejemplo, una persona que terminaba el ejército tenía que, y estaba cumpliendo con el servicio de reserva, lo que llamaba Miluim, tenía que pedir permiso, una autorización para salir de Israel de viaje. Eso durante los años 90, o sea, durante ese periodo de los años 90, que fue los primeros años que yo viví en Israel, esas limitaciones para los ciudadanos desaparecieron. En paralelo a eso, el poder adquisitivo de la población creció, el vínculo con Europa, los vínculos con Europa fueron creciendo, y esto hizo con esto que vos contás, de que hoy en día vos no tenés prácticamente lugar
no solo de Europa, del mundo, que no te encuentres con un montón de israelíes gritando en hebreo Paseando o viviendo. Paseando o viviendo. Ujú. Exactamente. Es decir, que tiene que ver con ese proceso ¿Y también de cuánto estabilidad tiene que ver económica. la paz? Lo digo porque muchos creen que Israel no vive en paz, y yo soy de los que cree que mirando retrospectivamente hoy Israel vive en paz. O sea, lo que te sucede en Gaza comparado con los años 50, 60 y 70, de guerras, como eran antes, lamentablemente. Digo, hoy Israel vive en paz. O sea, hoy una caída de misiles es excepcional. Una muerte, digo, o sea, no lo quiero naturalizar, pero lo que Exacto. digo es, antes se preparaba el ejército de Egipto durante meses en tu frontera para destruirte y aniquilarte. Y vos vivías pensando en que más tarde o más temprano ibas a tener que salir a una guerra con Egipto, con Siria, con Líbano, con Jordania. Era lo que pasó en el 50 y pico, en el 60 y pico y hasta en el 70 y pico, donde Israel estuvo más complicada. A lo que voy, y podríamos agregar la guerra del Líbano del Sí, sí. 82. Pero la verdad es que yo creo que hoy Israel se ha desarrollado también porque vive más periodos de tranquilidad que de conflicto. Si bien el conflicto Sí, existe, pero contámelo sí. vos desde ahí. A ver, yo creo que... Yo no diría que Israel vive en paz. Yo creo que Israel vive en una situación, en un impasse, en un status Una quo. tensa calma, como Una decimos tensa calma, nosotros. exactamente. No creo que Israel vive en paz porque, digamos, todo el tiempo que existen determinadas amenazas, que son básicamente amenazas fronterizas. A Ujú. ver, yo tampoco caigo en la cuestión de las amenazas existenciales. Yo creo que a corto plazo o a medio plazo, no lo digo yo, lo dicen los expertos en seguridad y el ejército y demás, a corto y a medio plazo no existe una amenaza existencial a Israel. A pesar de que a veces... Salvo la nuclear iraní, Salvo la nuclear iraní, que tampoco es a corto plazo y no por tampoco es... eso. A ver, nosotros tendemos a, a ver las amenazas existenciales como producto de algunas actitudes irracionales por parte de ciertos regímenes árabes, y la política de todos los días te prueba que de irracionales no tienen nada. O sea, hay estrategias a corto, a medio y a Ujú. largo plazo, y hay formas de medir esas estrategias. No siempre con éxito, pero es un poco lo que de alguna manera Israel intenta hacer. Yo digo que confiar en que estamos en paz es peligroso. Pero lo que sí es verdad es que se vive en periodos de mayor calma y periodos más prolongados de mayor calma. Y lo que hubo un cambio significativo en los años, en la época reciente, creo yo, básicamente en los años 2000, es que se adoptó una política que tiene mucho más que ver con la defensa ciudadana y con esta cuestión de que ya fue así desde la Guerra de la Independencia, pero hubo largos periodos que no fue así, de que en definitiva no hay diferencia entre la retaguardia y el frente, y por lo tanto hay que cuidar a la retaguardia. Entonces, por ejemplo, no tenemos todo este proceso de lo que llama el Iron Dome, lo que llamamos en hebreo Kipat Barcel, que en su momento hubo muchas personas que dijeron, no, Israel no tiene que invertir en un escudo antimisiles, tiene que invertir en cosas que tienen más que ver Con- con el ataque que con la defensa, y hubo quienes pusieron mucho el acento en que para poder tener libertad de acción política y militar, vos primero tenés que tener una buena estrategia de defensa, porque si tus barrios de Tel Aviv o de Kfar Saba están permanentemente amenazados, no hay ninguna posibilidad de tener de manejar racionalmente tu política militar y de decidir cuándo vas al frente y cuándo te quedas en el molde. Y hoy en día nosotros vemos que en muchos casos Israel elige quedarse en el molde, Israel elige no responder o responder de formas más moderadas a cosas que tal vez en otro momento podrían ser una escalada y llevar a guerras y demás. O sea, hemos tenido, por ejemplo, muchas operaciones muy crueles en Gaza, y la gente que vive en la zona de influencia, digamos, en la región de limítrofe con Gaza, la sufre permanentemente, pero es un conflicto que todavía Israel lo considera de baja intensidad, y el gobierno de Israel actúa como si fuera un conflicto de baja intensidad y trata de alguna manera, administrarlo por otros medios. Yo creo que la paz o estos periodos de tranquilidad sí influyen, pero paralelamente esta cuestión de la tensa calma requiere que mucha gente sienta la necesidad, me parece a mí, no tengo ninguna prueba
ni ninguna investigación para apoyar lo que digo, pero como dicen en Twitter, no tengo ninguna prueba, pero tampoco ninguna duda de que esta tensión hace que la gente quiera de vez en cuando salir. O sea, cuando vos charlás en viajes o inclusive en lugares de trabajo con la gente y están planificando su próximo viaje, muchas veces escuchás estos de necesito salir un poco. También porque somos un país muy pequeño, también porque en 3 o 4 horas recorres Israel de norte a sur y digamos, de alguna manera la gente a veces siente esa necesidad de buscar otros horizontes y otros lugares. Me parece que eso también influye y tiene que ver un poco también con esta tensa calma de la que hablábamos. Estamos hablando de paz. El otro día publicábamos nosotros una nota que refería que un porcentaje muy alto de los israelíes se imaginaban en un futuro no tan lejano viviendo una situación de paz o llegando a un acuerdo con los palestinos. Y yo soy escéptico al respecto, primero porque soy pesimista por naturaleza y no me ha ido mal por ahora porque casi todo lo que pensé que iba a salir mal salió mal, pero básicamente porque creo que hay un problema interno en los palestinos que hace muy difícil hoy que Israel pueda hablar con un ente palestino y llegar a un acuerdo, que siempre va a haber una razón por la cual un grupo interno palestino no va a cerrar ese acuerdo. ¿Cómo lo ves vos? Sí, primero yo leí la encuesta, no la encuesta, leí algunos de los resultados de la encuesta. Dejemos de lado el tema de la encuesta, porque las encuestas de opinión, como nosotros sabemos, dependen mucho de quién pregunta, cómo pregunta y cuál es la segmentación. Sí, yo lo uso como disparador Sí, para me queda pensar claro. cómo se ve la sociedad israelí en el futuro. Yo creo que la mayoría de los israelíes, o la sensación mía es que la mayoría de los israelíes viven de alguna manera, viven con cierta comodidad del actual status quo. Y comodidad en el sentido de que las otras opciones que pueden haber pueden parecer más amenazantes, o sea, amenazantes o en el sentido de generar algún tipo de paz que, como fue la retirada de Gaza, no necesariamente provoque que haya paz, sino que haya ataques y demás. Y por el otro lado, el temor de una nueva guerra o de una guerra más cruenta que las anteriores lleva a que el actual status quo le resulte lo más seguro, por llamarlo de alguna manera. De todas maneras, yo siempre repito que yo coincido con vos en que hay un problema interno en la sociedad palestina que tiene que ver primero con los conflictos internos entre distintos grupos. Cuando se producen, digamos, en situaciones de cierta crisis de liderazgo, lo que hay es una escalada de quién es el más a favor de una idea determinada, llamémoslo el más nacionalista o el más pro maximalista de alguna manera, por llamarlo así, en sus reclamos y en su reivindicación de derechos, y eso genera que sea muy difícil visualizar quién sería un interlocutor. Pero agregaría que del lado israelí pasa algo similar, con características diferentes, porque Israel tiene una estructura democrática y porque Israel tiene otro modelo de gobernancia, por llamarlo de alguna manera, pero en la sociedad israelí pasa lo mismo en ese sentido. También dentro de la sociedad israelí no tenemos claro qué es lo que queremos. Nosotros tenemos dentro de la sociedad israelí grupos importantísimos que sostienen que no puede haber una solución política que implique algún tipo de independencia o soberanía palestina del lado occidental del río Jordán, y tienen otros que dicen que es la única opción factible para no generar de acá a 10, 15, 20, 30, 50 años un Estado binacional desde el punto de vista demográfico. Ninguno de los dos tiene necesariamente soluciones para los problemas que plantea el otro, o sea, el que plantea no quiero que haya un Estado palestino o algo que se parezca a un Estado palestino de este lado del Jordán porque amenaza mis fronteras A, B y C, no necesariamente el que está en contra de eso tiene una respuesta de por qué, de cómo resolverlo, y viceversa. Aquel que plantea, digamos, lo que llama la derecha israelí, que plantea nunca habrá un Estado palestino de este lado del Jordán, no tiene ninguna respuesta fidedigna o cierta o creíble al problema, a la cuestión demográfica. Es decir que, en definitiva, estamos en un impasse que no hay mucha originalidad en las respuestas en los últimos 30 años. No hay demasiada
creatividad en los últimos 30 años con relación a este tema. Hay O sea, algunos... yo estoy pensando, a lo mejor es mi manera de pensar, a mí siempre me atrajo la idea de un Estado palestino, simplemente porque la respuesta a un Estado, cuando te caen misiles, es distinta que la respuesta a un grupo terrorista. O sea, si vos tenés Sí, un vecino, completamente. o sea, visto desde ese lugar de la legalidad internacional, una cosa es que el Hamas te tire misiles y otra cosa es que el gobierno de un Estado vecino te tire misiles. Exactamente. O sea, ¿qué hubiese pasado si aquí en el conflicto por las papeleras con Uruguay hubiesen caído misiles desde Uruguay? Hubiésemos asumido que Uruguay nos declaró la guerra, porque es un Estado. Exacto. Nunca hubiésemos dicho, no, los ambientalistas uruguayos no tiran misiles. No, mirá, es tu problema y si vos no podés frenar a tus ambientalistas, yo asumo que vos me estás atacando. En cambio, con este tema del no Estado, de El alguna ejemplo manera... más concreto y puntual de lo que vos decís en Medio Oriente es el caso Líbano, o sea, cuando Ujú. Hezbollah, que es una organización interna muy importante, muy poderosa dentro del Líbano, pero es una organización, ataca a Israel con misiles, desde el punto de vista de Israel es Líbano el que está atacando y siempre se ha reaccionado así desde antes de la Primera Guerra del Es Líbano. que es lo que todavía. corresponde, porque dentro de tus fronteras vos sos responsable por quién tiene o no tiene misiles y Exactamente. quién los dispara o no los dispara. Exactamente. Y Pero si no el podés Estado hacer no lo se mismo. hace responsable, el Estado es responsable. Ahora, no puedes hacer lo mismo en Gaza. Entonces, me parece que eso es lo que a mí me impulsa y me imagino que muchos israelíes deben pensar más o menos lo mismo. O sea, ¿sabes qué? Que tengan su Estado y que se hagan responsables como cualquier Estado del mundo de lo que pasa adentro y de cómo se relacionan con sus vecinos. Ahora, a lo mejor no lo estoy expresando bien, pero ¿realmente los palestinos quieren un Estado? Lo digo porque esas obligaciones y les van a imponer una situación. Primero, van a dejar de recibir un montón de dinero que reciben en función de la resistencia a la ocupación, que para ellos es un dinero por el cual funcionan. O sea, van a tener que funcionar como cualquier Estado, generar ingresos, tener industrias, traer turismo. Yo creo que pasa por otro lugar, Dani. A Yo ver. no creo que pase por el tema de recursos, porque, digamos, en un acuerdo también va a haber promesa, en algún acuerdo futuro también va a haber promesa de recursos, no me cabe ninguna duda de eso. Yo Es que creo ya con Cisjordania funcionan muchos. Hay Por muchas supuesto. empresas trabajando del otro lado. Sin duda. Lo que yo planteo, lo que me parece a mí, no lo planteo yo solamente, sino de lecturas y de conversaciones, tiene que ver con otra cosa. Y tiene que ver con el hecho de que si nosotros nos focamos en los palestinos y asumimos que existe algo así como los palestinos o los israelíes que, digamos, las sociedades no piensan colectivamente, las sociedades siguen determinados lineamientos que a veces van cambiando. O sea, ¿quién iba a pensar antes de que Rabin aceptara seguir adelante los acuerdos de Oslo que una parte importante de la sociedad seguiría ese proceso antes de que él lo planteara? Y lo mismo pasa hoy en día, o sea, las cosas pueden variar en Igual de función impensable que su muerte. ¿Eh? Igual de impensable que su muerte. que alguien dentro de Israel podía Exactamente. promover el asesinato de un primer ministro. Absolutamente. Lo que yo creo es que el principal problema que tienen los palestinos es que alguien tendría que decir, ok, a cambio de mucho, renunciamos a algo. Y ese renunciar a algo es muy complicado, especialmente cuando el mundo y ellos mismos se ven como el lado que perdió, como el lado débil. Se requiere un gran grado de entereza, de valentía, de poner la cabeza para que te peguen. Y asumir que vas a terminar como Sadat o como Rabin. Y claro, y exactamente, y podés terminar como Sadat o como Rabin. O sea, ese tema que es un tema que tiene que ver sí con liderazgo, no con un líder, sino con una clase política, por llamarlo, no me gusta la frase clase política, el concepto de clase política, pero con un grupo de personas que puedan asumir ese liderazgo, me parece que es lo que es difícil de encontrar hoy en día. Y yo no tengo absoluta certeza de que el mundo, y cuando digo el mundo me refiero tanto a Israel como a Estados Unidos, como a Rusia, como a las potencias, apoyen o estimulen que ese liderazgo surja. No me queda claro que nosotros estamos estimulando que ese liderazgo surja. Y si lo estimuláramos no me queda claro que surgiría. Ojo, no soy determinista, no digo si pasa A, seguro que pasa B. Es que a lo mejor A y no pasar B. a lo mejor esa comodidad que los israelíes encuentran en el status quo es la comodidad, entre comillas, que los palestinos encuentran en el conflicto. Es probable, sí, es probable. Sea, estamos ubicados en un lugar que conocemos y que de alguna manera nos es perjudicial en algunos aspectos,
pero beneficioso en otros. Sí, con una sola salvedad, que me parece importante siempre decirla, cuando decimos los palestinos en este caso, estamos hablando Son de Cisjordania, de un grupo, estamos hablando de Cisjordania, sí, pero estamos hablando de un grupo pequeño que es el que toma las decisiones. O sea, cuando uno baja al llano, cuando uno se encuentra con el palestino común en la calle, ellos, primero hay muchos que sufren la situación porque no todos tienen trabajo y no todos tienen recursos y no todos pueden desarrollarse y no todos pueden mandar sus hijos a las universidades o no todos pueden tener cosas que, inclusive por su propia comparación con la sociedad israelí que la tienen al lado. Yo vivo a pocos kilómetros de Yishubim, de poblaciones palestinas, que muchos de ellos trabajan en nuestras ciudades, viven en nuestras ciudades, comparten con nosotros cosas. Entonces, inclusive por esa mera comparación, los tipos sienten que en la repartija salen siempre perdiendo. No necesariamente eso es lo que pasa a nivel de la clase dirigente, a nivel de la élite, a nivel de los líderes políticos. Pero Joel, ¿y dónde están esos palestinos que les gustaría vivir distinto y en lugar de decir Israel no nos da o Israel no nos permite, no están haciéndole el reclamo que corresponde a sus líderes, que de alguna manera son los que tienen que tomar las decisiones para que ellos vivan como ellos quisieran? Primero y principal, es verdad que no están, pero no están, están. Lo que pasa es que estamos hablando de una sociedad que tiene... en el mundo árabe en general nosotros vemos muy poco reclamo del punto de vista social, democrático, por llamarlo de alguna manera. Y las pocas que hemos visto, los resultados no han sido muy positivos. O ha habido una tremenda represión, o como pasó, por ejemplo, en Siria con la guerra civil, o lo que ha habido las primaveras árabes, sí. O las primaveras árabes, que donde no ha habido masacre, lo que ha habido ha sido una radicalización producto de esas mismas protestas. Quien toma en definitiva la delantera, quien asume el liderazgo de esas protestas, que no son organizadas y que no son, que no tienen una sola agenda, quien toma la dirigencia, quien asume la voz cantante, son aquellos que sí tienen una agenda y que normalmente son los que son más radicales, más maximalistas todavía. Entonces, es medio un cuento de nunca acabar, pero es un cuento de nunca acabar en el cual me parece que Israel y las potencias que hoy en día son parte de la sociedad, de una sociedad con Israel, y en cierta medida también los países árabes tienen la posibilidad de influir sobre la sociedad palestina. O sea, yo creo que en ese sentido Israel cometió un error estratégico cuando hace algunos años no aceptó lo que se llama la iniciativa árabe. Si vos recordás, hace una década más o menos, los países árabes, los países del Golfo sobre todo, presentaron una iniciativa de paz que no era conveniente para Israel, porque exigía un montón de renunciamientos de antemano, que Israel puede llegar a hacerlos en una mesa de negociación, pero no va a firmar antemano, me siento, cuando ya sé cuál es el precio que ellos quieren que yo pague y no están dispuestos a moverse de eso. Pero era una puerta para negociar. Y son los mismos países con los cuales hoy en día tiene en un plano no diplomático Israel un montón de acuerdos y negociaciones y alianzas, pero que no pasan de ese plano más que tiene que ver con lo secreto y con la colaboración, digamos, militar y con la colaboración de inteligencia, y no pasan a un plano de colaboración civil, y no pasan a un plano de relaciones diplomáticas y de reconocimiento político pleno, justamente por la cuestión palestina. O sea, lo que se llama la coalición árabe moderada, que en gran medida también está cansada del problema palestino y está cansada de lidiar continuamente en los foros internacionales con el problema palestino y tener un voto automático a favor de cualquier cosa que salga. ¿Y qué pasaría, Joel, si yo, mientras lo decías, pensaba en los países del Golfo, ¿no? Sí. Que son los que más recursos económicos tienen y los que más podrían influir en la sociedad palestina, digamos, en la calle? ¿Qué pasa si en vez de destinar tanto dinero a terrorismo como se ha hecho durante un tiempo, se destinara dinero a educación, a infraestructura y cosas que hoy les faltan? O sea, ¿qué percibiría esa calle? Pero claro, siempre a cambio de terminar el conflicto. ¿Lo aceptarían? Porque vos me decís, hay una calle que la sufre. Ok, pero esta también es la calle que podría decir, ok, esta es nuestra oportunidad, este es el momento, vamos a nosotros contactarnos con esos líderes que nos pueden dar otra vida y deshagámonos de los Abu no sé cuánto, o de Abbas o de Mahmoud, que son el viejo liderazgo palestino que lo único que ha buscado en general
es perpetuarse y tener ellos los recursos que tienen. O sea, yo no digo que se democraticen porque es pedir mucho, sí, pero en algún punto, ¿qué pasaría si se volcara dinero a la vida de la gente, salteando a los líderes? el tema es que en el Medio Oriente en general es un poco difícil saltearse a los liderazgos. O que surja otro liderazgo, un liderazgo popular. Está bien. Ahora ya estamos en el terreno de los deseos y sí, que bueno, pero es casi la única llave que yo veo para que algo cambie. Supuesto. A ver, la historia nos cuenta que los liderazgos, no hace falta ser muy astuto ni estudiado para saber que los liderazgos se terminan de una forma o de otra. O sea, o se terminan porque pierden vigencia, pierden credibilidad y pierden, digamos, la capacidad de convocar, o se terminan porque la biología los termina. O sea... Bueno, ahí tenés. No sería, digo yo, porque soy un iluso y un naive, un gran momento para Mahmoud Abbas de hacer algo distinto. Se está muriendo. Sí, por supuesto. Y no tiene sucesor. O sea, ese es el momento, porque ya está, ya te daría más o menos lo mismo que te maten o no te maten. Digo, de hacer algo radical, Dani, hacer algo distinto. Yo estoy completamente de acuerdo contigo y creo que hay una falla por parte palestina, ¿no? O sea, a ver, no voy a defender de ninguna manera el liderazgo palestino. No, digo, las oportunidades históricas. Es también corrupto y también ciego a posibilidades reales que ha tenido de influir sobre... O sea, ha elegido las peores estrategias posibles en muchos casos. En paralelo, existe del otro lado, a ver, la negociación de lo que sea no se va a hacer con Arabia Saudita, se va a terminar con Israel. O sea, a ver... El vecino está acá, no está en Arabia Saudita. El problema está en Jerusalén, no en Riad. Y sin defender al liderazgo palestino, yo creo que también hay una cosa que se ha naturalizado en la sociedad israelí, o dos cosas que se han naturalizado en la sociedad israelí, y que se define básicamente por no hay partner, no hay con quién hablar. Esto es algo que viene ya después de la segunda intifada, principio de los años 2000, gobierno de Sharon, que de alguna manera se introdujo el concepto de no hay partner, y como no hay partner, o hacemos medidas unilaterales como la retirada de Gaza, o básicamente mantenemos el status quo, que es la política que está tratando de mantener el gobierno, que está tratando de mantener Netanyahu, no digo su gobierno, dentro de su gobierno. Y que en definitiva se mantiene si tenés partners. ¿Cómo? Que en definitiva se mantiene porque tenés partners. Por supuesto, hay un partner para mantener el status quo, porque es lo que en este momento le conviene a los dos, porque ninguno de los dos quiere moverse de ese lugar o puede moverse de ese lugar. Lo que digo es también del lado israelí. Por un lado se ha naturalizado eso, por otro lado se ha naturalizado algo que es la sensación de irreversibilidad. Hace 3 o 4 años, Amos Oz publicó un texto muy chiquito, finado, Zichrono Libraja, publicó un texto muy chiquito en Haaretz, que yo lo traduje y lo cité en muchos lugares. Era un texto muy cortito que decía, cuidado con esta cuestión de lo irreversible. Dice, yo soy de una generación que vi aterrizar a Sadat. Yo soy de una generación que vi caer la Unión Soviética después de que durante 70 años parecía el monstruo un monstruo imperial que no había con qué darle. Sí, vimos caer el muro de Berlín. Vimos caer el muro de Berlín y vimos a Sadat aterrizando en Jerusalén, aterrizando en Tel Aviv y hablando en la Knesset, y vimos a Sharon, que era el gran defensor de la colonización del Sinai, yendo él mismo con sus tropas a desarmar las colonias que Israel había construido en el Sinai. Entonces, cuando yo me acuerdo de todas estas cosas, digo, cuidado con lo irreversible. Irreversible por ahora es solo la muerte. Sin embargo, se ha instalado esta digamos, cultura de lo irreversible, y creo que hay mucho fatalismo en eso, pero ese fatalismo de alguna manera contribuye a este status quo. Ese fatalismo sumado a que, como vos decías antes, o sea, muchos periodos de relativa tranquilidad, la gente vive su vida. Tengo dos antes de terminar. Una, antes hablábamos con un cronista nuestro en España y muchas veces hablamos del BDS y hablamos del boicot a Israel. ¿Israel realmente lo sufre? ¿Es un tema en la calle israelí o en las universidades o en los ámbitos académicos el boicot? Porque yo tengo la sensación de que el boicot ha afectado a veces más a la masa laboral palestina que a la israelí, que siempre puede trasladar su empresa y seguir trabajando de alguna manera, pero bueno, estos espacios de trabajo en Cisjordania, cuando no pueden vender o cuando no pueden poner su etiqueta, dejan más sin trabajo a palestinos que a israelíes. ¿Es un tema en Israel el BDS?
El BDS es un tema en una franja relativamente pequeña de personas que son las que están básicamente en contacto con las comunidades judías de la diáspora, que son las que están en contacto con, como tema que se conversa. A nivel de la sociedad israelí prácticamente no se habla del BDS y como vos decís, prácticamente no influye sobre la vida cotidiana de los israelíes en nada. Tiene dos efectos. Un efecto es a nivel cultural. Cuando vos escuchás o lees que tal o cual artista decidió cancelar por las presiones su participación, por las presiones y demás, o cuando tal artista decidió, a pesar de las presiones de Roger Waters Sí, y toda esta gente, deciden ir igual. sí participar, sí venir a un recital o realizar alguna actividad en Israel, eso es lo que le llega al público. El otro lugar en el que me parece que el BDS sí afecta es exactamente lo contrario de lo que el BDS dice proponer. En definitiva, los más damnificados son aquellos que sí quieren un arreglo con los palestinos y que sí quieren la paz y que sí son parte de un Israel más abierto, pluralista y democrático y que de alguna manera se sienten que recibieron una patada en el tujes, por llamarlo de alguna manera, por parte de personas que en el mundo tendrían que coincidir con ellas. Yo siempre que hablan del BDS, me acuerdo que hace muchos años, cuando yo todavía estaba en Argentina antes de hacer Aliá, leí una nota que publicó Amos Keinan. Amos Keinan era un escritor israelí muy de izquierda que después de la guerra de Yom Kippur, a él lo dejaron de invitar a un montón de eventos en el mundo que antes lo invitaban. Y el tipo escribe, qué locura que yo, que viví en un kibutz, que trabajé la tierra, que etcétera, 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 soy considerado por mis ex aliados del mundo, un cerdo capitalista, imperialista, opresor, y un árabe traficante de petróleo, porque el mundo se distribuyó de esta manera, es el gran aliado de la causa socialista. Y me parece que con el BDS pasan cosas parecidas, llevadas a lo que pasa hoy en día en el 2019, es decir, el BDS tiene ojos ciegos para un montón de aberraciones a los derechos humanos que se cometen, por ejemplo, en Gaza, pero también en Cisjordania, y niega cualquier tipo de luz democrática o pluralista, o justamente las cosas que ellos dicen defender, que sí existen en la sociedad israelí. O sea, cuando ellos están boicoteando a la sociedad israelí como un todo, no están boicoteando solamente al gobierno de Netanyahu, sino, por ejemplo, a la escuela bilingüe de Jerusalén, árabe judía, que fue víctima de un atentado de terrorismo judío hace 2 o 3 años. A ella también la están boicoteando los muchachos del BDS. Así que eso me parece que es un tema que hay que entenderlo de esa manera, y si hay gente que se siente tentada de ir hacia el BDS como una forma de presionar a Israel, que sepan que no están presionando al gobierno de Israel, están presionando justamente a aquellos que en cualquier solución real tendrían que ser sus aliados. Otra vez, hablo en una solución real. Ni los palestinos se van a ir de Palestina, ni los israelíes nos vamos a ir de Israel. Entonces, cualquier solución que plantee la desaparición de uno de los dos colectivos está buena para charlarla en un café en Buenos Aires, pero no tiene nada que ver con la vida del Medio Oriente. La última, por ahí más corta, porque sería para otra charla como esta, tiene que ver con la educación, porque trabajas en eso. Yo muchas veces he escuchado que Israel es un ejemplo en sistemas, en formatos, en búsqueda, pero también he escuchado últimamente de los padres o sea, de los amigos míos que tienen hijos en la escuela, que pocas veces han visto tanta falta de respeto y tal desinterés a veces por parte de alumnos respecto de sus maestros. Hay como una crisis que, como decías vos, también es global, pero que en Israel me llama la atención. ¿Cómo percibís este momento de la educación israelí, siendo que todos la consideramos una generadora de pensamiento, de startups, de libros, de investigaciones, pero por otro lado vemos por ahí chicos o chicas que no están muy interesados en el respeto por sus maestros o en el aprendizaje tal como lo conocíamos? Sí, hay una paradoja muy interesante que, a ver, yo como también soy docente y también observo lo que pasa en el mundo de la educación, y vos a veces ves
alumnos que vos ves, digamos, los ves como de alguna manera salvajes y 5 años después ese mismo pibe está, después que terminó el ejército, está empezando una startup que requirió estudio y que requirió creatividad y que requirió sentarse y esfuerzo y quemarse las pestañas y entrenarse para hacer determinadas cosas y cuesta un poco reconocer qué es lo que pasó en el medio. Yo igual creo que la sociedad israelí, la educación en Israel está pasando por procesos de cambio muy grandes porque de alguna manera el antiguo modelo, que era un modelo que tenía... la educación israelí nunca fue excesivamente formal, como la sociedad israelí nunca fue excesivamente formal. Cualquiera que visitó Israel ve cómo los israelíes se visten y cómo los israelíes conversan y cómo los israelíes... Nosotros, por ejemplo, en el hebreo, como es sabido, en el hebreo moderno no existe la diferencia entre el vos y el usted. O sea, todos nos tratamos de che, de alguna manera, haciendo la traducción. Los maestros, los alumnos, los directores, los profesores, el primer ministro... es una sociedad que por lo menos en sus orígenes tenía una cuestión mucho más igualitaria, que con el tiempo se fue transformando y yo creo que la educación está pasando también por un proceso de transformación y de búsqueda, donde se buscan modelos, donde se crean modelos. Hay una permanente búsqueda de modelos y en esa permanente búsqueda, por supuesto que hay partes del sistema educativo que se quedan atrás. Hay partes del sistema educativo que se quedan atrás. Hay generaciones de maestros que son de alguna manera, que se formaron en el pasado y que les resulta muy difícil reposicionarse para lo nuevo. Y bueno, en una sociedad que es una sociedad muy competitiva y muy capitalista, también los padres depositan muchas veces en la escuela cosas que todos sabemos que no es la escuela la que las tiene que proporcionar. Junto con eso, como ya dije en un antiguo reportaje, me imagino que no nos queda mucho tiempo para ampliar sobre eso, la educación israelí se caracteriza por ser tremendamente inclusiva, donde los niveles de deserción o inasistencia son prácticamente nulos o cercanos al cero, donde el Estado, cada Estado municipal y el Estado como un todo destina enormes cuantías de dinero. El Ministerio de Educación es el mayor ministerio de Israel, junto con el Ministerio de Defensa, es un monstruo, y se destinan enormes cuantías de dinero a la cuestión del presentismo y a la cuestión de que cada alumno esté contemplado dentro de sus necesidades y de sus posibilidades. Y eso es algo que creo es una herencia del pasado, que es una herencia muy rica que Israel trata de mantenerlo. Sistemas, modelos, los estamos buscando. A veces vamos a Finlandia y a veces vamos a Estados Unidos y a veces buscamos nuestro propio modelo que tenga que ver con nuestra realidad. Yoel Schwartz, hemos pasado un rato fantástico, hubiésemos seguido hablando, en esto le voy a echar la culpa a la operadora que ya me empezó a mirar, pero no, ella es la que me habilitó para saltear la pausa que tendría que haber venido a las 12 para que no interrumpamos este momento. No, realmente no me daba ganas de cortarlo, hay infinidad de temas y pocas veces uno tiene la chance de charlar como contigo en español. Y desde una perspectiva que nosotros podemos entender, que no siempre nos es fácil. A veces hablar para nosotros del Medio Oriente también está muy impregnado de lo que vemos en los diarios y en la televisión y bueno, tratamos desde esta radio de acercar otras visiones. Los argentinos que viven allí nos ayudan mucho porque entienden las dos realidades. Cuando yo pregunto sobre educación, también pienso en nuestras calles con gente, supuesto, con chicos sin estudiar, con la delincuencia, digamos, y por eso me interesaba tanto. Yoel, ¿te quedás todavía un tiempo en la Argentina? Unos 2 semanas más. Bárbaro, bueno, sí. Que lo pases muy muy bien, que disfrutes de tu estadía y también del regreso y gracias por este tiempo. Muchísimas gracias, Dani.